Vamos a volver a leer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nuevamente, es el número 18. Entonces, nos está diciendo que el Servicio de Parques Nacionales reveló que el 50% de las personas que es de vacaciones que van a la región de las montañas rocallosas visitan el Parque Yellowstone. El 40% visitan los Teton y 35% visitan ambos lugares. ¿Cuál es la probabilidad de que un vacacionista visite por lo menos una de esas atracciones? Vamos a mirar que esa palabra por lo menos, ¿qué significa en este ejercicio? Bien, también entonces, ya lo había copiado, el enunciado, acá en la herramienta de Pen. Bien, ese por lo menos, en este caso, la probabilidad de por lo menos visite una de las atracciones en este caso, como tenemos solamente dos atracciones, es igual, esa palabra por lo menos en este caso es igual a que encontremos la probabilidad de que visite Yellowstone o que visite los Tetons. ¿Por qué? Porque esa O incluye que puede visitar Yellowstone, ya por lo menos visitó uno, o que visite los Tetons. Y esa palabra O también incluye que visite los dos, como vamos a ver. ¿Qué vimos en la clase de ayer? Cuando que una de las herramientas que nos ayuda para la regla de la suma es el famoso diagrama de Venn. Entonces empezamos con el diagrama de Venn. Entonces acá tenemos este representa Yellowstone. Y este representa los Tetons. Muy bien. ¿Qué vimos en la sección de ayer? Que siempre empezamos asignando el porcentaje o los casos que se encuentran en la intersección. Acá nos dice en el enunciado que el 50% visitan visitan el Parque Yellowstone, el 40% visitan los Teton y nos dicen que 35% visitan ambos lugares. Entonces empezamos con esa asignación. Siempre, entonces recuerden, siempre se comienza con la intersección. 35%. Ahora, volvamos a recordar que en el enunciado nos dicen que el 50% de las personas que van a las montañas rocallosas visitan Yellowstone. Todo esto vale el 50%. Pero como ya le tenemos asignado un 35 en este caso, ya hacemos la diferencia, 50%, le restamos el 35%, ¿y qué nos queda? Un 15%. Ese 15% iría acá, 15%.
Ese 15% visitarían únicamente Yellowstone. O sea, que si nos preguntan cuál es la probabilidad de que visite una persona únicamente Yellowstone, esa sería la respuesta, un 15%. Ahora veamos qué pasa con los Tetons. Nos dice que los Tetons es el 40%. Pero ya asignamos un 35%, ¿sí? Ya le asignamos un 35%, entonces le restamos el 35% y nos queda 5%. Ese 5% iría acá. Y entonces, estos serían los que visitan únicamente esa atracción o ese lugar, los tetos. Ahora, como necesitamos encontrar la probabilidad de O, y sabemos que en este caso, que vimos la clase pasada, que en la palabra O teníamos que preguntarnos, ¿son sucesos mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes? Recuerde que dijimos que no son mutuamente excluyentes si tienen algo en común. Y obviamente este ejercicio, por esta intersección, tienen algo en común. O sea que son sucesos no mutuamente excluyentes. Entonces veamos cómo vamos a resolver esta formulita. Entonces en este caso, la probabilidad que nos están pidiendo, voy a borrar un poquitico esto, que es que voy a necesitar esto por acá. Hacerlo aquí en la misma pantalla. Bien, entonces vamos a hacer que esta es la probabilidad de que visiten Yellowstone más la probabilidad de que visiten a los Tetons menos la probabilidad de que visiten a Yellowstone interceptado los Tetons. ¿Sí? Borremos esto. No nos quede esto montado. Listo. Entonces tenemos la probabilidad de Yellowstone. Ojo, Yellowstone es todo esto. Sabemos que Yellowstone es 50%. Más la probabilidad de visitar Tetons. Cuando digo Teton es todo esto. Y todo esto vale 40%. Menos la probabilidad de que visite ambos lugares. Ya sabemos que es del 35%. Entonces, eso nos da 0.90 menos 0.35. La probabilidad es del 55%. 55%. Entonces volvamos a mirar pues el resumen del ejercicio. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos visite una de las atracciones? Esa palabra por lo menos, cuando se tienen dos sucesos, es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que visite Yellowstone o visiten los Tetons. ¿Sí? Entonces, en este caso es la probabilidad de que visite Yellowstone más la probabilidad de que visiten los Tetons menos la probabilidad de que visiten Yellowstone y los Tetons. Recuerde que cuando decimos Yellowstone, incluimos todo este espacio. Todo ese espacio vale el 50%. Visitar los Tetons significa todo este espacio,
que sabemos que vale el 40%, menos la probabilidad de que visiten ambos lugares, que ya sabemos del 35%. Bien, no está ahí, pero nos pudieron haber preguntado cuál es la probabilidad de que no visiten ninguno de los dos lugares. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no visiten ninguno de los dos lugares? Entonces vamos a hacerlo por acá. Me permito borrar esto, pues que ya no lo necesitamos. Esa es una pregunta que no está en el ejercicio, pues simplemente vamos a ayudarnos. Vamos a terminar de borrar acá. Listo. Entonces vimos que esa pregunta la podíamos resolver de dos maneras. Vamos a mirar la pregunta de cuál es la probabilidad de que no visite ni Yellowstone ni los Teton. Obviamente nos queda más fácil, ya conociendo el diagrama, sabemos que todo esto, todo este espacio, suma ¿cuánto? 55%. ¿Quiénes son los que no visitaron ni los Teton ni los Yellowstone? Serían todos estos. ¿Sí? ¿Y qué sabemos nosotros? Que el universo vale 100%. Entonces, podemos sacarlo simplemente por complemento, 1 menos la probabilidad de que visiten a Yellowstone o los Tetons. Y ya sabemos que esto nos da 55%, o sea que sería 1 menos 0.55. O sea, esa probabilidad nos da 0.45, estamos hablando de un 45%. Entonces, estaríamos diciendo entonces que este espacio vale un 45%. O sea, el 45% de las personas que van a las montañas rocallosas no van ni a Yellowstone ni a los Teton. Listo. Ese pues era un ejercicio de repaso cortico con solamente 2 intersecciones. Vamos entonces a aprovechar y vamos a hacer entonces este ejercicio que les mandé por el correo y que el enunciado nos dice así. Lo vamos a copiar. El enunciado, espérate que de pronto no estoy compartiendo el archivo Word. Ahora sí. Es que me paso de archivo y creo que estoy compartiendo y no. Entonces dice así. Esto se lo manda el correo, pues lo vamos a resolver. Se realizó un seguimiento a las materias de contabilidad, derecho y estadística. Y se entrevistaron 393 estudiantes. 48 manifestaron que iban ganando las 3 materias. 65 iban ganando derecho y estadística. 103 iban ganando estadística y contabilidad. 117 iban ganando derecho y contabilidad. También nos dijeron que 160 estudiantes van ganando estadística. 180 estudiantes iban ganando derecho. Y 220 iban ganando contabilidad. Si se escoge al azar un estudiante,
¿Cuál es la probabilidad? Una, de que vaya ganando únicamente estadística. Dos, que vaya ganando derecho o contabilidad. Y tres, que vaya ganando por lo menos 3 materias. Bien, vamos a copiar el enunciado porque de todas maneras nos va a hacer, lo vamos a editar, tenerlo más cerquita. Vamos a copiarlo acá. Listo. Y obviamente, en este caso, necesitamos el diagrama de Venn. Vamos a hacerlo un poquitico más chiquito esto. Listo. Vamos a hacernos el diagrama de Venn. Listo. Muy bien. ¿Qué tenemos en el diagrama de Venn? Profe, todavía sigue en Word. Sigo en Word. Sí, qué pena con ustedes. Yo me pego el brinco, salto y resulta que no. Entonces, ya lo copié aquí en Paint. Ahora sí me están viendo Paint. Sí. Sí. Entonces, veamos, hagamos pues el diagrama de Venn. Estamos hablando de qué materias. Estamos hablando de 3 materias. Entonces, vamos a hacer 3 esferas. Estamos hablando de contabilidad. Estamos hablando de derecho. Y estamos hablando de estadística. Contabilidad. Bien. ¿Cómo se enfocan este tipo de ejercicios? Recuerde que la regla de oro la mencionamos en la sesión pasada. Siempre empezamos con las intersecciones. ¿Pero cuál? Porque es que aquí tenemos varias. Siempre empezamos, ojo, la regla de oro, en este caso, empezamos con la que tiene más intersecciones. Entonces, en este caso, son los que van ganando las 3 materias. En el enunciado, de pronto, ustedes no lo ven borroso, pero dice que 48 manifestaron que iban ganando las 3 materias. Ojo, empezamos con esa asignación. Eso corresponde a este pedazo. Esta franja es la zona común de contabilidad, derecho y estadística. Esta intersección, 48. Entonces, vuelvo y repito, esa es la clave, empezar con esa intersección. O sea que en este caso, con los que van ganando las 3 materias. Ahora vamos a coger este pedazo. Estos son los que van ganando contabilidad y derecho. En el enunciado nos dicen que 117, nos dicen que 117 van ganando derecho y contabilidad. ...117 van ganando derecho y contabilidad. Pero ojo,
Resulta y sucede que Derecho y Contabilidad es todo este espacio. Y en este espacio ya tenemos asignado ¿cuántos? 48. Entonces, a ese 117 le tenemos que restar los 48. ¿Y cuánto nos da esa diferencia? 117 menos 48. 117 menos 48 nos da 69. Entonces aquí pongamos 69. ¿Sí? Entonces vuelvo, repito esa parte. Nos dicen que 117 van ganando contabilidad y derecho. Pero como ya asignamos 48 a ese 117, le restamos los 48 y la respuesta nos da 69. Sigamos con la otra intersección. Esta zona verde representan los que van ganando contabilidad y van ganando estadística. En el enunciado nos dicen que 103 van ganando estadística y contabilidad. Entonces, pongamos eso por acá. 103, contabilidad y estadística. Ahí lo dice en el enunciado. ¿Sí? Pero ojo, todo esto vale 103. Pero ya le asignamos ¿cuánto? 48. Entonces le restamos 48. Y esto nos da 103 menos 48, nos da 55. 55. Entonces, esto quiere decir que acá le asignamos 55. Muy bien. Sigamos. Esta franja que está en azul representa los que van ganando derecho y estadística. Y en el enunciado nos dicen que 65 van ganando derecho y estadística. Derecho y estadística van ganando 65. Entonces, 65 van ganando derecho y estadística. Muy bien, pero resulta que en esta franja, como ustedes pueden ver, ya asignamos 48. O sea que le restamos esos 48. Eso nos da que simplemente la diferencia nos da 17. O sea, aquí tenemos 17. Ya hemos acabado las intersecciones. Entonces miren que empezamos primero con la que tiene 3 intersecciones, que es 48. A las otras que son de 2 materias, al dato que nos dan, le restamos esos 48 que están ganando las 3 materias. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos los que van ganando únicamente estadística. Bien, en el enunciado nos dicen que 160 estudiantes, vamos a pintarla con un color que contraste, 160 estudiantes que pertenecen a toda esta esfera, 160 estudiantes van ganando estadística. Todo esto
suma 160. Pero ojo, los 160 que van ganando estadística, ¿qué les tengo que restar? Los 48 que van ganando las 3 materias. Le tengo que restar los que van ganando estos 55 también que van ganando contabilidad y estadística. Y le tengo que restar estos 17. Al hacer esa diferencia, nos da 160 menos 48 menos 55 menos 17. Eso nos dice que únicamente los que van ganando estadística son 40. Pero únicamente pues. Hay otros que van ganando otras materias compartidas. Muy bien. Ahora, saquen la calculadora y yo les voy a decir, los de derecho van ganando 180. Entonces, vamos a hacer esta franja. 180 van ganando derecho. Todos estos son los de derecho. Vamos a mirar entonces cuántos van ganando únicamente derecho. Entonces, a ese 180, ¿qué le vamos a restar? Los 48. Le vamos a restar este 69. Y le vamos a restar los 17. Entonces, en derecho, ¿cuánto nos queda? 180 menos 48 menos 69 menos 17. Eso nos da que en derecho, los que van ganando únicamente derecho son 46. Voy a ponerle esto colorcito más fuerte. 46. ¿Listo pues? ¿Cuántos van ganando contabilidad? Nos dicen que en contabilidad son 220. 220. Pero a esos 220, ¿sí? Le vamos a restar, ojo, contabilidad sería todo esto. Le vamos a restar los valores que están asignados adentro. Obviamente le tenemos que restar los 48, los 69 que van ganando contabilidad y derecho, y los 55 que van ganando contabilidad y estadística. No me quiere escribir aquí. Listo. Hagamos la diferencia. ¿Cuánto nos da? 220 menos 48 menos 69 menos 55 nos da que únicamente la resta esto, no me quiere escribir aquí. Únicamente serían 48. Listo, ya tenemos definido el diagrama de Venn, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces las preguntas. Voy a ver dónde voy a borrar para que nos quede donde podamos responder. O vamos a hacer el cuadrito en otra parte. Bien. Preguntas e inquietudes, doña Jacqueline. Pregunta o inquietudes. No, profe. Ese es el diagrama, pues.
Vamos a replicarlo en otra parte para responder las preguntas. Listo. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ya tengo los datos aquí. Entonces vamos a hacerlo. Dijimos que acá era contabilidad. Acá era derecho. Y acá era estadística. Dijimos que acá eran 48. Contabilidad y derecho son 69. Estadística y contabilidad eran 55. Y derecho y estadística eran 17. Y aquí los datos, únicamente contabilidad era 48 y únicamente derecho eran 46 y únicamente estadística era 40. La primera pregunta que nos hace el ejercicio es ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido vaya ganando únicamente estadística? Esta pregunta únicamente solo lo podemos resolver si nos preguntan la palabra únicamente, solo lo podemos resolver haciendo el diagrama de Venn. No hay otra forma. Si nos hacen esa pregunta de únicamente estadística o únicamente derecho o únicamente contabilidad, solo lo podemos resolver haciendo el diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta. Recuerden que el universo, se me estaba olvidando, son 393 estudiantes. Ese era un detalle importante que no lo tuvimos en el. Únicamente estadística. Este universo deberíamos ponerlo más bien afuera, para no confundir. Bien. Entonces tenemos que únicamente estadística serían, en este caso, 40 sobre 393. Entonces esa probabilidad nos da 40 sobre 393, nos da 10.17%. La pregunta B, ya les voy a decir qué es la pregunta B. La pregunta B es que vayan ganando derecho o contabilidad. Entonces, derecho o contabilidad. Es claro que cuando estamos haciendo un diagrama de estos y tenemos interceptos, ya sabemos que son sucesos no mutuamente excluyentes. Entonces, en este caso es la probabilidad de que vaya ganando derecho más la probabilidad de que vaya ganando contabilidad menos la probabilidad de que vaya ganando derecho interceptado contabilidad. Bien, recuerden que cuando nos dicen derecho, estamos incluyendo a todos estos estudiantes.
¿Y cuánto nos suma o cuánto nos decía el enunciado que cuántos iban ganando derecho? ¿Cuánto nos suma todo eso? Derecho lo iban ganando en total 180 estudiantes. ¿Sí? 180 estudiantes. Si sumamos todos estos valores, los de acá, nos tiene que dar 180. Más contabilidad. Entonces tenemos que mirar qué contabilidad serían todos estos. Todos estos. Contabilidad. ¿Cuánto nos suman los de contabilidad? 220. Ahora le restamos los que están ganando derecho y contabilidad. Ojo, los que están ganando derecho y contabilidad son estos valores, que son 117. Recuerden que todos tienen común denominador, entonces por eso es que lo dejo ya listo. 393. Todas las probabilidades se están dividiendo sobre 393. Entonces simplemente la respuesta es 180 más 220 menos 17, perdón, 117, entonces son 180 más 220 menos 117. Esto nos da que la probabilidad de que vayan ganando derecho o contabilidad es 283 sobre 393. Y eso nos da en porcentaje 72.01%. Muy bien. Y viene la pregunta C. La pregunta C es, ¿cuál es la probabilidad de que vayan ganando 2 o más materias? Bien, acá nos vamos a ayudar del diagrama de Venn para responder esta pregunta. 2 o más materias. Lo vamos a hacer así, muy sencillo. Estos 69, ¿cuántas materias van ganando? 2, o sea que tenemos 69 por este lado. Estos 55, ¿cuántas materias van ganando? 2, o sea pues que clasifican. Estos 17, ¿cuántas materias van ganando? 2. Pero nos dicen 2 o más, o sea que también participan estos 48 que van ganando las 3 materias. Entonces miren que con el diagrama de Venn podemos hacer fácilmente responder esta pregunta. 2 o más, pues simplemente sumamos todos los que van ganando 2 materias y los que van ganando 3 materias. Y todo esto lo dividimos sobre 393. Y entonces eso nos da arriba 69 más 55 más 17 más 48. Son 189 sobre 393. Esa respuesta nos da
189 sobre 393 nos va 48.09. Bien, esa es la pregunta C, la probabilidad de que vayan ganando 2 o más materias. No está la pregunta que vamos a hacer. Nos pudieron haber preguntado cuál es la probabilidad de que no vayan ganando ninguna de estas materias. Vamos a hacerlo por acá abajito. Vamos a hacerlo por acá abajo. Vamos a hacer esa pregunta. No está en el ejercicio, pero nos sirve para practicar. Nos están haciendo la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no vaya ganando ninguna de estas 3 materias? Puede ser que esté ganando otras materias. Ejemplo, normalmente el semestre de ustedes es de 5 o 6 materias. O sea, que vaya ganando, por decir algo, una materia que sea lectiva, por decir algo, que es muy normal, que ustedes tengan una lectiva dentro del semestre. Y obviamente nosotros nos encargamos de estudiar solamente los cursos de Derecho, Contabilidad y Estadística. Entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no vaya ganando ninguna de estas materias? Vuelvo y repito, no está en el ejercicio, pero vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacer la pregunta D. La pregunta es ninguna de las 3 materias. Simplemente acá tenemos que aplicar una cosa que vimos en la clase de ayer, que es la propiedad del ¿qué? Del complemento. ¿Sí? Tenemos que hacer a todo lo que nos están preguntando es cuánto vale todo este espacio gris. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Pues 1 menos la suma de todos estos. O sea que menos la suma de contabilidad o que está ganando derecho o que está ganando estadística. Y en este caso, 1 menos, esta es la probabilidad pues, claro. Claro, este es 1 menos la probabilidad. 1 menos la probabilidad. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todo esto. Todos esos valores, vamos a sumarlos. ¿Cuánto nos da? 48 más 69 más 48 nuevamente, más 55 más 17 más 46 más 40. Esto nos da toda esta suma, toda esta parte, nos da 323 estudiantes. Pero como estamos calculando la probabilidad, sería sobre 393. O sea, la probabilidad de que esté ganando contabilidad o derecho o estadística es 323 sobre 393. O sea que 1 le vamos a restar 323. O sea que en total, acá solamente hay 70 estudiantes para que tengamos presente el dato. 70. Entonces, en este caso, 1 menos 323 sobre 393 nos da... Bien, entonces digamos que 323 sobre 393
nos da 0.82. Sabemos con 2 decimales, con 4 decimales. 19. Entonces es 1 menos 0.82, 19. Nos da 17.81. ¿Alguien de ustedes me podría decir, profe, también lo pudimos resolver diciendo 70 sobre 393? Claro, también, también podía ser otra opción. ¿Sí? A esa respuesta también la podíamos haber hecho. Voy a borrar acá para mostrar la otra opción. La otra opción a esa respuesta, y lo vimos ayer, no nos extrañemos, no nos asustemos, que un problema puede tener varios caminos. Entonces la respuesta podría ser muy sencillo a la respuesta de la pregunta B. Ninguna. Simplemente dividir estos 70 sobre 393. 70 sobre 393. Entonces eso nos da 17.81%. Muy bien. Con eso damos por terminado este ejercicio. Ahora sí, vamos a hacer el que tenemos en el taller, que es muy similar. ¿Sí? El de la farmacia, floristería y charcutería. Vamos a hacerlo. Muy bien. Primero lo que voy a hacer es limpiar esto. Vamos a mirar el ejercicio en el taller. Estamos hablando del taller del ejercicio 17. Y vamos a copiarlo. Que nos quede más fácil. Leámoslo pues. Dice: una encuesta sobre tiendas de comestibles del sureste de Estados Unidos reveló que 40% tenían farmacia, 50% tenían floristería, 70% tenían charcutería. Suponga que el 10% de las tiendas cuentan con los 3 departamentos. El 30% tiene tanto farmacia como charcutería, 25% tienen floristería y charcutería y 20% tienen tanto farmacia como floristería. Nos preguntan cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda de manera aleatoria y hallar que cuenta con farmacia o floristería. B. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda de manera aleatoria y hallar que cuenta con farmacia o charcutería? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda que no incluya los 3 departamentos? Muy bien. Vamos entonces a copiar el enunciado en Paint para que nos ayude. Ahí tenemos los datos. Y vamos a hacer el diagrama. Entonces el diagrama acá bien, entonces recuerden que estamos hablando de qué secciones tiene. Tiene una sección que es farmacia. Que les dije ayer que son muy importantes las farmacias, ¿sí? Y les dije que en Estados Unidos es un poco más exigente. No todos los medicamentos
son de venta libre. Eso se conoce como OTC, ¿sí? O sea, un medicamento OTC es, por decir algo, lo que ustedes ven en los supermercados, una aspirina, un Cebedol, ¿sí? Pero ya, medicamentos especializados, simplemente hay que comprarlos con receta del médico. No se los venden sin receta del médico. Y eso lo vigilan, eso lo controlan. Pero las farmacias adentro de un supermercado es uno de los ganchos pues, que tiene muchos de esos negocios. Anteriormente, para que vean pues cuando la historia patria, cuando me tocó ir por la empresa que yo trabajé la primera vez a Estados Unidos, una de las secciones importantes de un supermercado de estos era el revelado de fotos. Miren pues cómo ha cambiado la cultura. Hace 25, no, estoy chicaneando, 25 es poquito. Digamos 30 años. Hace 30 años, usted entraba a un supermercado en Estados Unidos y fuera de la farmacia había una sección muy importante que era el de la revelado de fotos, fotografía. Los gringos, como acá, también tomaban muchas fotos y mandaban a revelar las fotos. Y era un servicio que prestaba el supermercado. Es decir, en otras palabras, era un gancho. La sección de fotografía era otro gancho para ir al supermercado. Imagínense ahora, pues, la sección de fotografía. Nada, se muere de hambre. Entonces, miren, pues, como el dinamismo del mercado. Lo que hace 30 años era vital en un supermercado, hoy esa sección está desaparecida. La pregunta es, dentro de 20 años, ¿qué secciones que vemos en los supermercados actuales no estarán? Doña Jacqueline, ahí le dejo la tarea. Usted imagínese un supermercado dentro de 10 años. ¿Qué va a vender y qué no va a vender? Para que vaya trabajándole al tema. Doña Jacqueline, ¿usted cuál cree que no se va a vender? Doña Jacqueline, algo que no se va a vender dentro de 10 años. Ahí le queda. Muy bien, veamos entonces que tenemos también la sección de floristería. Aquí pues un supermercado, en Colombia no, nosotros no somos tan, vea pues cómo es la vida. Tenemos la tradición de las silletas, pero el mercado de flores interno no es el que más genera dinero para los cultivadores. Nosotros tenemos un sector, obviamente floristería, donde don Sebastián, como negociador internacional, debe saber que el mercado de las flores es más hacia afuera que para el mercado interno. El consumo interno de flores es más bien poco versus lo que se exporta. Muy bien. Pero en Estados Unidos, y por eso es uno de los grandes mercados nuestros, en Estados Unidos la gente le gusta tener flores en la casa. E inclusive, una de las secciones claves, no digamos de supermercado, pero en una negociación, una de las sesiones claves, digamos de un home center en Estados Unidos, es la sección de jardinería. ¿Por qué? Porque resulta que el gringo tiene que sembrar cada año el jardín por las estaciones. En invierno se mueren todas las flores o todas las matas del exterior. Entonces, para el gringo, para muchos gringos, es un hobby sembrar su jardín. Y es cada año el mismo paseo. En primavera se siembra para poderlo disfrutar en verano y digamos una parte del otoño. Entonces miren pues que allá hay unas secciones que aquí realmente no caminan. Una de esas es la floristería. Muy bien, y resulta y sucede que tenemos también en el ejercicio la charcutería.
hay que tener claro que aquí vamos a asignar son porcentajes. Entonces el universo sería el 100%. Y empezamos despacio. Estos ejercicios hay que leerlos muy bien. Muchos de los problemas es leer bien. Como vimos, tenemos que empezar con la mayor intersección. O sea, hay que leer cuántos negocios tienen los 3 departamentos. Y eso nos lo dice aquí. Suponga que el 10% de las tiendas cuentan con los 3 departamentos. ¿Y dónde estaría ese 10%? Acá. Profe, no está compartiendo. No estoy compartiendo. Qué pena con ustedes. Uy, listo. Vuelvo. Gracias, porque yo escribo y me entretengo y... Muy bien. Te vuelvo, repito. Acá tenemos el diagrama con las 3 secciones dibujadas. Y recuerden que empezamos siempre con la intersección mayor. En este caso, la intersección mayor son los negocios o tiendas que cuentan con los 3 departamentos. Y aquí nos dicen que el 10% de ellas tienen los 3 departamentos. Por eso le asignamos acá el 10. Ahora vamos a seguir con este pedazo. Ese pedazo corresponde a los de farmacia y floristería. Entonces miremos qué porcentaje tiene farmacia y floristería. Nos dicen que el 20% tienen tanto farmacia como floristería. Pero ese 20% hay que aclarar, sería este pedazo. Ese sería el 20%. Pero farmacia y floristería, a ese 20% le restamos el 10%. Y eso quiere decir que en el otro restante espacio valdría 10. O sea que este pedazo vale un 10%. Sigamos. Vamos a seguir con esto. 30% tienen farmacia. Uy, se me fue por allá la raya. 30% tienen farmacia como charcutería. 30% tienen farmacia como charcutería. Farmacia y charcutería. Nos están hablando de este espacio. Farmacia y charcutería. Nos dice el enunciado que es el 30%. Ojo, 30%. Pero como ya vimos, ya tenemos asignado un 10. O sea que a ese 30% le restamos el 10 y nos da un 20%. O sea que este espacio acá es del 20%. Muy bien. Sigamos. 25% tienen floristería y charcutería. Entonces estamos hablando floristería y charcutería. Y nos dice que es un 25%, o sea que estamos hablando de esta franja. 25%. Pero a ese 25% recuerden que hay que restarle el 10%. O sea que eso nos vale 15%. 15%. Tendríamos aquí el 15%. Muy bien. Ya acabamos
las intersecciones. Ahora empecemos aquí. Nos dice que el 40% de los negocios tienen farmacia. Vamos a mirar de qué estamos hablando acá. Todo esto nos vale 40%. Ojo, si a ese 40% le restamos todos estos porcentajes, si le restamos todos esos porcentajes, nos dice que es cero. ¿Qué nos estaría diciendo eso? Que negocios dedicados únicamente a farmacia no existen. 0%. Eso quedó muy clarito. 0%. Eso es lo que nos estaría diciendo el ejercicio en este caso. No tendríamos negocios exclusivamente dedicados únicamente a farmacias. Muy bien. Sigamos con lo de la floristería. La floristería son este 50% que nos lo menciona aquí en el enunciado. 50% tienen floristería. Entonces, vamos a restarle el 50% que tienen floristería, que sería todo esto. Le restamos lo que hemos asignado. ¿Y qué le hemos asignado? Le hemos asignado un 10. Le hemos asignado otro 10. Y le hemos asignado un 15%, que sería esto. Entonces, al restarle 50, esto nos da que esto es un 15%. O sea que únicamente floristería estarían dedicados un 15%. Y ahora nos faltan los de la charcutería. Nos dice que por acá 70% tenían charcutería. ¿Y de charcutería a quién estamos hablando? Estamos hablando de toda esta franja. Veamos qué color vamos a utilizar. Esta sería la charcutería. Y nos dicen que eso vale un 70%. Entonces, 70 le vamos a restar los porcentajes que están adentro. Entonces, ahí tenemos 20, tenemos 10 y tenemos un 15. $70 menos 20 menos 10 menos 15 nos da 25%. Perdón. 25%. ¿Listo? Ya tenemos asignado todo. Veamos las preguntas que nos están haciendo. Las preguntas que nos están haciendo en el primer caso es la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda de manera aleatoria y hallar que cuenta farmacia o floristería? Farmacia o floristería. Bien, ya sabemos que como tienen intersecciones, no son mutuamente excluyentes. Farmacia o floristería. Sería la probabilidad de farmacia más la probabilidad de floristería
menos la probabilidad de tener farmacia y floristería. Bien, recuerda que nos preguntan es farmacia, todo esto. Y esto es el 40%. Floristería sería todo esto. ¿Sí? Que eso vale 50%. Ahora le tenemos que restar lo que pesa la farmacia y floristería, que sería en este caso busquemos un color que no hemos trabajado, esto. Y esto vale 20%. Entonces esta primera respuesta sería un 40, ¿sí? Más 50%, o sea, 0.5, menos el 20%. Eso nos da, haciendo operaciones, 0.7, que es un 70%. Entonces, la primera pregunta sería farmacia o floristería. La probabilidad de tener un negocio, que entremos a un negocio y que tenga farmacia o floristería sería de un 70%. De manera similar, se haría la B con farmacia o charcutería. Me interesa es resolver la C. Y voy a borrar por acá para tener espacio para responder a la pregunta C, que la vamos a hacer con la ayuda del diagrama más fácil. La pregunta C es: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una tienda que no incluya los 3 departamentos? Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a mirar qué porcentaje está acá. ¿Y cómo encontramos ese porcentaje más fácil? Recuerde que todo es un 100%. Vamos a sumar todos estos porcentajes que están acá. Chicos, sumen esos porcentajes. ¿Cuánto les da? Para que practiquen. Sumen todos los porcentajes que están aquí adentro. Mientras yo voy borrando. Sumen todos los porcentajes. ¿Ya les dio? Entonces es muy sencillo. La probabilidad de que ninguno, sección, vamos a decirle que es 1 menos que tengan floristería o farmacia o charcutería. Y resulta que todo esto le sumó ¿cuánto? Don Sebastián, ¿cuánto le dio? Ellos dan 95. 0.95. O sea que realmente lo que está por fuera es de un 5%. O sea, esto simplemente está representando que un 5%. ¿Sí? Muy bien.
O sea, otras secciones. Bien, vuelvo, repito, yo hace años que no voy a Estados Unidos, yo así les digo pues que sinceramente hace añitos que no voy a Estados Unidos, pero me imagino que todavía siguen siendo muy importantes las farmacias dentro de muchos supermercados, ¿sí? Como una sección clave o gancho de tráfico para el supermercado. No creo pues que la floristería sea pues una de las secciones claves del negocio, ¿sí? Puede ser inclusive, eh, ellos son de muchas vitaminas. Es un mercado muy grande para vitaminas, ¿sí? Y las vitaminas generalmente sí no tienen que ser con receta. Es un mercado muy fuerte de vitaminas. Mm, Obviamente en los supermercados hay muchas, lo que son las carnes rojas, como acá, salchichas, eh, eh, jamón y todo eso. Cuando yo fui, yo veía que era muy caro. Ahí sí sentía que el mercado de acá era más barato que el de allá. Pero uno sí se daba al principio, da cuenta, hace 30 años, que todo lo de aseo personal y aseo hogar en Colombia era muy caro con respecto a los precios de allá. Y les voy a dar un ejemplo. Y todavía existe y todavía lo considero muy caro. Un enjuague Listerine. Yo comparaba los precios de lo que pagaba por un enjuague Listerine acá, por un Listerine allá, y yo me quedaba aterrado. Yo decía, pero ¿cómo? Por Dios, si esta gente gana más plata que nosotros, ¿cómo a esta gente le sale más barato comprar un enjuague Listerine que a nosotros un enjuague Listerine en Colombia? Cuando los niveles salariales todavía no son iguales. Entonces uno simplemente saca la conclusión, le ganan mucha plata a esto. ¿Sí? ¿Qué también uno iba? Una cosa que allá y todavía aquí no se ha podido implementar. ¿Sí? Allá el detergente en polvo se ve muy poquito. ¿Sí? El detergente que se ve allá es el detergente líquido. ¿Sí? Y uno veía los precios del detergente líquido. El precio de Colombia y el detergente líquido allá, y uno decía, no, pero es que con razón en Colombia el detergente líquido no ha podido ponerse en el mercado, pues el posicionamiento. Pues, que con estos precios del detergente líquido en Colombia. ¿Sí? Y así, inclusive, hace 30 años uno cogía unas crema de afeitar en aerosol y eso no pesaba nada y el valor era alto. Y usted iba y compraba una crema de afeitar en Estados Unidos, primero pesadita y el valor más barato. ¿Sí? Pues conclusión, nos están ganando mucha plata acá. Y es que básicamente esas son categorías donde realmente se ganaba mucha plata. Todo lo que era aseo personal y todavía le ganan mucha plata. Aseo personal y aseo hogar. Porque lastimosamente muchas de estas categorías pertenecen a multinacionales. Y es que miremos que un enjuague Listerine, yo simplemente, ¿qué es un Listerine? Un enjuague, para no hablarle pues de marcas, pues para que no. ¿Qué es un enjuague bucal? Doña Jacqueline, ¿qué es un enjuague? ¿Usted cómo me define qué es un enjuague? ¿Qué es un enjuague bucal? O Sebastián, para usted, ¿qué es un enjuague bucal? ¿Cuál es el mayor? Cuando usted ve un envase de enjuague bucal, ¿usted qué ve al interior? Líquidos.
con un gran contenido ¿de qué? De agua. Agua, para hacerlo muy simple, una agua coloreada. Obviamente es el color el que le hace pues la diferencia entre llamarlo agua y un enjuague bucal. Ese color es lo que tiene la esencia, ¿sí o no? Pero si usted se pone a mirar dentro de un contenido de un enjuague bucal, le puede salir, y seguro, con mayor certeza, vale más el envase que el contenido. Póngale la firma. Es un producto donde vale más el envase que el contenido. Luego, la rentabilidad de estos productos es altísima, altísima. ¿Sí? ¿Ya? Y si usted se pone a mirar, hay productos que son así, que usted dice, si usted coge esto y dice, el mayor contenido de esto es agua. ¿Sí? La única forma es que el agua, y pónganse a mirar, que es que a veces aquí una botella de agua, curiosamente, ya una botella de agua va versus una botella de cerveza, en algunos casos usted ve que la botella de agua es más cara que una botella de cerveza. Y usted dice, pero ¿cómo? Por Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que una botella de agua vale más que una botella de cerveza? Este es el mundo, a veces está loco. Y les cuento, a veces el problema no es solamente Colombia. Ustedes van a llegar a otros países donde se van a encontrar también esa situación, donde a veces el agua es más cara que una cerveza. Muy bien, aquí paramos.